qué gusto que continúan con nosotros aquí en Renueva. Y pues en este momento tenemos dos invitados de los cuales vamos a aprender muchísimo y se los quiero presentar. Me encuentro con Sergio Ramírez, bienvenido. Gracias. Bienvenido, pero ya es delegado en Puebla de la Organización Mundial por la Paz México. Un gusto tenerte aquí. Y también nos acompaña David Aldana, coordinador de enlaces de la OMPP. Un gusto. Que precisamente queremos iniciar pues conociendo un poquito acerca de lo que es la Organización Mundial por la Paz México. Así es, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo. Y efectivamente la Organización Mundial por la Paz es un organismo internacional que nació en 1991 en Ginebra, Suiza, y hasta ahorita tiene ya 29 años, y el cual trae proyectos humanitarios, sociales, culturales, deportivos, pero en el 2017 se instaló acá en México y actualmente el que era presidente de México actualmente ahora es el presidente. Y nos decía el presidente, pues si el presidente es mexicano, pues se tiene que traer la sede acá a México. El doctor Samuel Delgado Cedillo es el presidente y tenemos presencia en más de 56 países y en el cual nosotros estamos haciendo labor humanitario, principalmente lo que está pasando hoy en el entorno social. Y esta es nuestra organización, en el cual es una organización sin fines de lucro. No tenemos ayuda del gobierno, todo es en base a donativos, a ayudas económicas o en especie. Pero yo cuando me dan el nombramiento en el 2017, empiezo yo a trabajar con un programa que ahorita vamos a estar hablando, pero en sí el programa de manera general se llama Transformando Vidas con Valores y Principios Universales con el propósito de construir un mundo que viva en paz. Y a través de ello empiezo a trabajar acá en Puebla, porque nací en Puebla, soy poblano orgullosamente, y empezamos a trabajar, y entonces empezamos a hacer la vinculación con el tema que ahorita vamos a estar hablando, que se llama Pro Integridad Avanza Sin Tranza. Okay. Perfecto. Y bueno, estábamos platicando con el delegado y con el coordinador de enlaces y pues es muy interesante porque ahorita todo lo que estamos viviendo en la actualidad, pues necesitamos nosotros como cristianos pues ser de influencia, ¿no? Afuera, pero muchas veces no lo tenemos que hacer con Biblia o que nos vean o decir, ¿no?, que somos cristianos, sino con estos valores y principios como usted bien mencionaba y empezarnos a involucrar en las diferentes áreas, ¿no? Y bueno, nos gustaría que nos hablaran un poco más de esta organización. ¿Cuáles son las diferentes áreas que ustedes visitan? Las áreas que más, los sectores que trabajamos son empresarial, gobierno y educativo. Y ahora estamos también entrando a lo social, que son a comunidades donde la problemática está en el núcleo familiar. Y traemos ahorita el programa que se llama Pro Integridad Avanza Sin Tranza, que ¿qué es este programa? ¿Sí? Es un programa que busca generar transformación, ¿sí?, de la referencia de los marcos conceptuales que tenemos. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos una manera diferente de pensar y creemos a veces que es bueno. Un ejemplo, a veces ha pasado, decimos mentiras piadosas, y no hay mentiras piadosas, son mentiras, pero manejamos ese contexto en nuestra mente y es lo que nos lleva a una acción y trae un efecto que luego nos enreda y al rato ya no sabemos ni cómo salir, y el programa es lo que tiene, marcar el marco de referencia en nuestras vidas, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Y a quiénes están presentando este programa? ¿En qué lugares van? Y para que puedan conocer más de esto. Mira, vamos a principalmente, como mencionaba, estamos entrando más al medio educativo, a los colegios, como es secundaria, prepa, licenciatura, y también en el gobierno. Ahorita vamos a entrar en 40 municipios a llevarlo principalmente, porque a veces creemos que el programa Avanza Sin Tranza es más para los políticos, y no, esto es para todos, porque desde el principio de la creación, ¿dónde empezó la corrupción? Empezó en Adán y Eva, cuando Dios les dijo, no es bueno que coman de este árbol, pueden comer del árbol de la vida, pero del bien y del mal. ¿Y qué hizo Eva? Pues comió, y todavía la serpiente le dice, ¿quién te dijo? ¿Sí? Y ahí empezó ese marco, se lo cambió, y ella lo comió, se lo dio a Adán, y luego Dios los busca, ¿dónde están? ¿Sí? Y se justifica Adán diciendo, la mujer que me diste. Echando ¿Por culpa. qué? Echando la culpa. ¿Por qué? Porque su marco de referencia fue otro. Y Dios le decía, cuando comas morirás, pero no se refería al morir físicamente, sino
de la manera de pensar. Por eso Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no del mal. Y este programa es lo que enseña cambiar tu pensamiento, cambiar tu manera de ver en base a una verdad. Por eso Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Claro. Y Él tiene que ser nuestra referencia, no lo que yo pienso o yo creo. Así es. Perdón. El programa Pro Integridad Avanza Sin Tranza realmente se enfoca en la corrupción. La corrupción es el cáncer que está matando a nuestra sociedad. Lamentablemente, muchas de las personas vemos la corrupción como algo que está sucediendo solo en el nivel político, solo en el nivel gubernamental, pero no nos damos cuenta que la corrupción nos abarca a todas las personas. Desde que nos pasamos un semáforo, desde que no hacemos un alto total donde hay un disco de alto total, desde que vamos a comprar las 3x25 en el centro, desde que preferimos comprar un cable no original en la plaza, desde que decidimos verdaderamente sacar copias a un manual en lugar de comprar el manual original. ¿Te das cuenta? La corrupción a todos nos abarca. Sí. Cuando vemos esa parte, viene a nuestra mente una pregunta muy interesante. ¿Cómo puedo combatir la corrupción? Desde hace muchos años que nuestro director del programa Avanza Sin Tranza, Daniel Valles, se hizo esta pregunta. ¿Cómo puedo yo combatir la corrupción desde este lado? Una cosa es que como creyentes podamos decir, verdaderamente la corrupción me está dañando por dentro porque es el pecado, pero ¿cómo puedo combatirla en la sociedad? Porque lo importante, y es algo que debemos de entender, es que somos la luz en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo llevo este principio? Que realmente el principio y el baluarte para no ser corrupto es la integridad. Sí. ¿Y cuánto hace falta que verdaderamente trabajemos en la integridad de nuestra persona? Cuando una persona verdaderamente va a la integridad de sí mismo, sus decisiones van a cambiar. Debemos entender que corrupción realmente significa destruir, maltratar y degradar un acuerdo entre dos personas. También Transparencia Internacional dice que corrupción es el acto de tener el poder y lamentablemente abusar de ese poder que te fue otorgado. Wow. Entonces, cuando una persona abusa de cualquier poder o autoridad que le han dado, está participando en un acto de corrupción. ¿Cómo verdaderamente podemos hacerlo? El programa Avanza Sin Tranza lo llevamos a las empresas, al gobierno, a las entidades educativas a través de un curso, de un programa de seguimiento donde estamos casi un año trabajando con una persona o 6 meses con una entidad, donde el objetivo principal es cambiar el sistema de pensamiento. ¿Quién lo dijo? Si cambia tu forma de pensar, va a cambiar tu forma de vivir. Claro. Si no cambiamos la forma de pensar y de percibir la corrupción, seguiremos participando en la corrupción. Entonces, lo que hacemos es ir a una empresa y durante un curso de 12 horas, a mandos medios y mandos altos, sembramos un baluarte y después le damos continuidad. El baluarte de la integridad. Exacto. Si sembramos ese baluarte, trabajamos, les enseñamos cómo puedes visualizar la corrupción en tu empresa y hasta en ti mismo. Y después de eso, tiene un seguimiento donde llevamos en cada área a que cada área específicamente haga cambios. Okay. Lo más importante de todo esto son las tomas de decisiones. Yo tengo que decidir, yo decido. Si confesares con tu boca, si tú decides, verdaderamente vas a lograr un cambio. Claro. ¿A qué llevamos a las personas? A tomar una decisión. Que esta decisión verdaderamente te conlleve responsabilidad. ¿Para qué? Para no participar de la corrupción. Exacto. Necesitamos combatir la corrupción, pero primero debemos de entender algo. La corrupción no la podemos erradicar. Sí, porque un principio bíblico es cuando tú crees y te entregas por completo, se puede erradicar en tu vida. Pero aún dentro de ti está el deseo, tu lucha entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Ese deseo de cometer un pecado. Pero ¿cuál es lo hermoso? Que el gobierno de Dios viene a gobernarte y no te deja participar. Exacto. Entonces, para que yo deje de participar en la corrupción, primero tengo que controlar mi propia corrupción. Porque la corrupción no se erradica, se controla. Si yo controlo mi propia corrupción, cuando Él me invite a hacer un acto de corrupción, voy a decir que no, porque yo me controlé. Porque para que no haya corrupción, una persona se tiene que desistir. Y para que haya, tiene que haber 2 personas. Sí, claro. Entonces, si una persona desiste de ser corrupto, la otra persona no va a poder hacer algo.
necesitamos comprender eso y poder llevarlo a una decisión. Y obviamente el programa está registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder llegar a una empresa y ofrecerte una constancia de C3, de capacidades y habilidades, y eso refuerza el programa. De verdad, sorprende todo lo que nos estás comentando y cómo es esta corrupción con la cual sabemos que estamos luchando como país también. Sin embargo, a veces solo se queda en palabras, ¿no? Así es. Sin embargo, lo que aprendemos ahorita es que ustedes ya tienen aún investigaciones, manuales de cómo hacer capacitar para cómo lograr estos resultados de los cuales nos estás hablando. Y brevemente, ¿cuáles han sido los resultados al ver a algún sistema, alguna empresa, alguna persona que ha cambiado de ser corrupta a dejar de serlo? Pues mira, ya inclusive en Baja California hay una universidad de más de 1,500 alumnos que ya están llevando este sistema y nosotros lo podemos ver porque hace 15 días nos acabamos ya de certificar y ya podemos dar ese tema y lo podemos decir, ¿sabes qué? Es real porque cuando tú lo vives ya en esa, como decía David, en la otra persona que te invita, tú dices, no. Ya no. Pero ¿a qué lleva esto? A que tú tomes una decisión, fíjate, eso es lo que hay que recalcar mucho, tomar una decisión que es libre, consciente, meditada y voluntaria y que genere hábito. Y al generar ese hábito, genera un estilo de vida y te mueves más tranquilamente, andas como volando y dices, no le debo a nadie, ni me debe y andamos tranquilos. Sí. Fíjate que algo muy interesante en la Universidad de Baja California que se comenta, todos los proveedores de la universidad, para tú poder ser proveedor de la universidad tienes que pasar el curso, porque el rector de la universidad ya lo hizo materia. Sí. Y es ser materia a partir del 2021, 60,000 alumnos van a tomar la materia Avanza sin Tranza. Sí. No solo eso, el programa se estableció ya para todos los trabajadores de aduanas del país de Panamá. Nuestro director estuvo en Panamá y próximamente se llevará a 20,000 trabajadores en Panamá. En México se está trabajando en diferentes áreas, como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y obviamente esperamos llegar a más entidades educativas, gubernamentales y empresariales. Pues creemos que así será y de verdad que están poniendo esto en práctica y vemos que están sembrando y vendrán esos buenos frutos, los cuales hay cambios verdaderos basados en estos principios y valores de los cuales no solamente son humanos, porque vemos cómo ustedes también se enfocan en el cambio que puede hacer Dios en nuestras vidas. Así es, completamente. Que es el único, ¿no? Que puede hacer ese cambio y pues eso estamos, ¿no? Para vivir eso que somos, ¿no? Pues muchas gracias Gracias. por haber estado con nosotros y pues vamos al principio del día.